continuo, ¿ya? O progresivo. En español nosotros decimos ando o endo. En inglés nosotros lo reemplazamos por el ing o ing, ¿ya? El presente continuo lo usamos para referirnos a acciones que estamos haciendo en el momento y que seguiremos realizando, ¿ya? Para saber formar oraciones en progresivo, primero tenemos que saber el verbo to be, ser o estar. I, you, he, she, it, we, and they, ¿ya? Este lo conjugamos con am. I am. Este con el are. You are. He is. She is. It is. We are. And they are. Yo soy o yo estoy. Tú eres o tú estás. Él es o ella está. Ella es o ella está. Esto es o esto está. Nosotros somos o nosotros estamos. They are es ellos son o ellos están. Primero empezaremos con la estructura para formar oraciones en afirmativas. Sujeto más verbo auxiliar o verbo to be, que es am, is o are, más el verbo incluyendo el ing más el complemento. Por ejemplo, busco un sujeto. Ella. She. Sabemos que el she, el verbo to be de she es is. Entonces utilizo el is. She is. Más un verbo, utilizaremos el verbo write, que es escribir, writing, y un complemento para esto, que es an email. Entonces diríamos, ella está escribiendo un email. ¿Ya? Estas son para oraciones afirmativas. Afirmativas. Ahora, para las negativas usamos sujeto más verbo auxiliar más negación. Por ejemplo, am not, isn't o are. Más el verbo ing con el ing y más complemento. Por ejemplo, ella, vamos a usar la misma oración de acá arriba. La afirmativa la vamos a pasar a negativa. She isn't writing an email. Entonces diríamos, ella no está escribiendo una carta. Ahora, esta misma oración la vamos a pasar a interrogativa. La siguiente estructura sería verbo auxiliar, que en este caso sería am, is o are, seguido del sujeto más el verbo ing más complemento, y no nos olvidemos del question mark o signo de interrogación. Entonces, en esta oración el verbo be sería is. Is, sujeto, she, más verbo ing, writing, and complement, and
email. ¿Está ella escribiendo un email? ¿Ya? Entonces, tenemos claro la estructura. Ahora vamos a seguir con el uso, con su uso. Entonces, decíamos que el progresivo lo usamos para acciones en el momento de hablar o planes en el futuro. También podemos usar algunos adverbios. Adverbios por ejemplo, now, que significa ahora, at the moment, que quiere decir en el momento, en este momento. También tenemos adverbios del futuro, como tomorrow. También podemos usar next. Podemos añadir next week, month, year o días de la semana. Por lo general se usa más los días de la semana o meses. Sunday. Ejemplo. ¿Ya? Estos adverbios podemos usarlos. Por ejemplo, he is playing the piano tomorrow. Él tocará el piano mañana. Use el progresivo con un adverbio a futuro. ¿Ya? Ahora, como tercero, tenemos la ortografía, es decir, las reglas gramaticales del ING, porque no todos los verbos se añade directamente el ING, hay algunas excepciones, como el ejemplo del verbo que termina en E. Cuando un verbo termina en E, la E se anula y se agrega directo el ING. Por ejemplo, el verbo love. Love, loving. Anulé la E y añadí el ING. Son reglas ortográficas. Otro ejemplo, dance. El verbo bailar. Lo que hago es anular la E y añadir el ING. Esa es una regla ortográfica. La siguiente regla es cuando un verbo termina en consonante, vocal, consonante, se le añade otra consonante y se escribe el ING. Por ejemplo, en consonante, vocal, consonante. El verbo run, el verbo correr. Consonante, vocal, consonante. Se dice consonante, vocal, consonante o pueden ser verbos monosílabos que tienen una sola sílaba. Run, consonante, vocal, consonante, añado otra consonante que es la que está aquí y el ING, running. También puede
puede ser el verbo stop, que es monosílabo. Stop, stop, stopping. Y por último, tenemos la regla final, que cuando hay excepciones de verbos o su gerundio es diferente, como es el caso del verbo die, el verbo morir. Die. La excepción es esta. Die. O el verbo mentir, que es lie. Estos tienen gerundios peculiares, son diferentes, son excepciones. ¿Ya? Bueno, eso es todo acerca del presente continuo.